Tenemos entonces que este primer evangelio no es muy claro, es bastante confuso y por eso fue la base que tomaron muchos, muchos cristianos que empezaron a establecer pautas que se alejaban de lo que luego iba a ser la ortodoxia cristiana. Y fueron la base de muchas de lo que posteriormente se conoció como herejías dentro del cristianismo, dado que se basaban en un texto que al no ser muy claro, al ser un poco oscuro, daba pie a que se pudiese interpretar de formas un poco diferentes. Esto es lo que nos dice Johnson a grandes rasgos de este Evangelio de Marcos. Como ustedes recordarán, el Evangelio de Marcos, el de Lucas y el de Mateos, MLM, Marcos, Lucas, Mateos, son los que se conocen como evangelios sinópticos. Es decir, son evangelios que tienen una versión bastante similar de los acontecimientos acaecidos en la semana de Pascua y de las enseñanzas de Jesús. Es posiblemente porque utilizaron las mismas fuentes orales y algunas fuentes escritas que se supone que también existieron en la época en que se escribieron estos evangelios. Por supuesto, como en todas estas cosas, generan muchas discusiones. Una de las discusiones es saber quiénes son realmente los autores de los evangelios. Esa es una primera, más allá que la Iglesia los atribuya a Lucas, Mateo, Marcos y Juan, siempre hay diversas elucubraciones sobre quiénes son los reales autores de estos relatos. Por otro lado, también se discute cuál fue primero. Si bien, más o menos, Johnson nos presenta a Marcos y mucha de la crítica especializada establece que Marcos fue el primero, para la concepción católica más comúnmente aceptada, no es Marcos el primero, sino que es Mateo. Y el orden sería Mateo, Marcos, Lucas. Y no Marcos, Lucas, Mateo. Bueno, es decir, quién es primero, si el huevo o la gallina, es un poco complejo de saber y de establecer. O sea que esa es otra discusión. ¿Cuál es el orden en que fueron escritos? Todos sí coinciden en que el de Juan es el último, pero no se ponen de acuerdo en cuál de los tres sinópticos aparece primero y por lo tanto sirve de fuente a los otros dos. Eso es otro tema que se discute. O sea, primero se discute la autoría, segundo se discute la cronología de aparición de estos relatos. Otro tercer punto que se va también a poner en cuestión es la fecha en que fueron escritos, ¿sí? La fecha. Obviamente la cronología más aceptada por todos nos establece que más o menos el Evangelio de Marcos fue escrito entre el 68 y el 73 después de Cristo, que el de Lucas fue escrito entre el 80 y el 100, casi todos se tiran sobre el 85 aproximadamente. El de Mateo estaría escrito entre el 70 y el 100, y el de Juan entre el 90 y el 110, ¿verdad? Entonces ahí depende de la posición que tome cada estudioso, porque aquellos que dicen que en vez del de Marcos fue primero el de Mateo, van a establecer que Mateo se escribió antes, ¿verdad? Y ahí hay otra discusión, y es que muchos dicen que los evangelios, estos tres sinópticos, se escribieron antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en el 71, y otros que establecen que todos se escribieron posteriormente a la destrucción de Jerusalén y posiblemente se hayan escrito muchos de ellos en la época del reinado de Adriano, en el año 130 aproximadamente, que fue el que definitivamente dispersó y provocó la diáspora del pueblo judío con la helenización, con la romanización, la destrucción de Jerusalén y la fundación de una ciudad nueva romanizada. Como ven, es una gran cantidad de incógnitas, ¿verdad? ¿Quién los escribió? ¿Cuándo aparecieron? ¿Cuál apareció primero? ¿Cuándo se escribieron? Y todo lo demás. A esto hay que agregarle un problema mayor luego, y es que no hay copias, no hay textos, copias de los evangelios tempranamente. La primer copia de un fragmento de evangelio aparece en un papiro muy conocido que data
de principios del siglo II, ¿verdad? O sea que nosotros nos encontramos con que, y es del Evangelio de Juan, es un pedacito del Evangelio de Juan. Si el Evangelio de Juan se escribió sobre el entorno, supongamos, del 100, 110 del siglo I, bueno, el primer primer trocito que tenemos escrito, copia de este Evangelio, tiene 100 años más o menos. Y esto pasa con casi todos los otros, las otras copias. No se han encontrado hasta el presente ninguna copia original del siglo I. Todo lo que hay es del siglo II o del siglo III. Lo cual nos agrega otro problema. Y son los problemas de las copias, ¿verdad? ¿Qué copias existieron antes? Entre la aparición primera de los evangelios y estas copias que han llegado a nosotros, que por lo menos lo más antiguo tiene por lo menos 100 años. Cuando todos sabemos cuáles eran las técnicas de copia de la época, en que el copista se podía permitir el lujo de eliminar lo que le parecía que no era correcto, agregar lo que le parecía que aclaraba, dar su aclaración, sin establecer qué es lo que está copiando realmente y qué es lo que le está agregando para darle claridad al texto, o según él darle claridad al texto, o contestar a algo que de repente no estaba contestado en el texto original y luego aparece, ¿verdad? O sea que esto es meterse en un terreno cenagoso, empantanado totalmente. Entonces, prácticamente es en el terreno en que están metidos todos los estudiosos de la Biblia, todos los estudiosos, los teólogos que estudian estos temas, que se encuentran con estas dificultades en forma permanente, y por eso no hay unanimidad respecto a los diversos criterios que se adoptan frente a estas problemáticas. O sea que bueno, dejemos lo que Johnson nos acaba de decir de Marcos, y ahora nos va a hablar de los otros evangelios. Y nos va a decir, independientemente uno del otro, Mateo y Lucas escribieron sus propias narraciones. O sea que él parte de la base de que Marcos es el primero y que luego Mateo y Lucas, por su lado, escribieron dos nuevas versiones desde su punto de vista de estos acontecimientos y de la buena nueva de la llegada del Señor. Es evidente que Marcos y Lucas encontraron insatisfactoria la obra de Marcos, tanto en general como desde el punto de vista de sus intereses particulares. Porque Lucas, recordemos que Marcos era del grupo de Pedro, pero Lucas pertenece a la misión de Pablo ante los gentiles. Y Mateo representa lo que había quedado de la iglesia judía de Jerusalén después del asesinato de Santiago y de la partida de Pedro. Es decir, que los tres representan una facción diferente de la comunidad judeocristiana, lo cual agrega otro problema más, porque la versión que van a dar cada uno de los tres va a ser de acuerdo a la tradición interpretativa que ellos tienen de los acontecimientos fundacionales del cristianismo. Marcos, que los va a recibir de Pedro. Recuerden que Pedro, de alguna forma, oscila entre la comunidad que queda en Jerusalén, que son la propia familia de Jesús, y los apóstoles, que son el núcleo duro y viejo del cristianismo, que luego de desaparecido Jesús quedan reunidos en Jerusalén y dirigen la iglesia judeocristiana de Jerusalén. Luego tenemos a Pablo, que en principio es un fariseo que persigue a los cristianos, luego se va a convertir al cristianismo y va a establecer que la misión que Jesús le encomienda es expander la buena nueva en el mundo de los gentiles, y por lo tanto él se va a Antioquía y a partir de ahí él va a realizar su labor misionera, con los problemas que tienen. Recordarán la versión de Pablo con la versión del núcleo familiar de Jesús en Jerusalén, que querían que el mensaje de Cristo fuese solamente para el pueblo judío. Ahí ya hay una divergencia, ¿no? Y recuerden que el que intenta mediar entre estas dos posturas es Pedro, que por un lado en el famoso concilio de Jerusalén, que es el primer concilio que realizan
los cristianos, ya recordarán, pero igual lo vamos a refrescar luego, en el cual intentan conciliar los términos de la apertura del mensaje a los gentiles y de la circuncisión sí o la circuncisión no. El mediador en este asunto es Pedro, ¿verdad? Y recordarán que luego cuando Pablo vuelve a Antioquía, después del concilio de Jerusalén, Pablo también va a Antioquía, tiene un problemita con Pablo allí, porque primero no trata muy bien a los judíos, a los conversos de origen gentil, pero luego Pedro va a evangelizar a Roma y Pablo también lo va a seguir y van a morir los dos en Roma en el martirio de los primeros cristianos. O sea que nosotros tenemos eso. Y para peor, Mateo va a ser el representante de lo que quedó entonces en Jerusalén. O sea que Lucas representa la visión de Pablo y Mateo representa la visión del núcleo duro y primigenio de Jesús. Si había líos, ahora tenemos más. 3 evangelios, 3 evangelistas que tienen un punto de vista no exactamente igual sobre los hechos fundacionales del cristianismo. Muy bien. Ambos, y acá se refiere Johnson a Mateo y a Lucas, ambos podían arrancar desde Marcos. Aunque probable, es decir, Marcos, si para él es el primero, los otros 2 lo utilizan como fuente y como antecedente. Aunque probablemente lo hicieron copiando un poco con descuido. Pero también tenían otra fuente, aparte del Evangelio de Marcos. Tenían una fuente denominada Q de queso, porque Q de queso es la inicial de la palabra alemana Quelle, que significa fuente. O sea que esta otra fuente que Lucas y Mateo tienen para complementar lo que Marcos escribió, ¿verdad?, es llamada Q por los eruditos modernos. Y esta fuente puede ser la de los oráculos que mencionó Papías, que también se conocen modernamente como logia. Es la recopilación de todos los dichos y enseñanzas de Jesús. Logia, se conocen como logia modernamente. Así que bueno, pero en realidad, nos agrega Johnson, no es más que un recurso académico, esto de llamarle Q, para designar los materiales que no tienen que ver con Marcos y que son comunes tanto a Lucas como a Mateo. Y sigue, más aún, todos estos evangelios sinópticos surgieron de una misma tradición y contratradición oral. Y es posible que el evangelio griego de Marcos derivase a su vez de una versión anterior de Mateo escrita en hebreo, lo que concordaría con la visión tradicional de la iglesia temprana en el sentido de que Mateo fue el primero de los sinópticos, una actitud sostenida todavía por algunos estudiosos católicos. O sea que acá está planteada toda la divergencia de los evangelios sinópticos. Más allá que hay que agregar que a veces difieren entre sí y no recogen las mismas cosas o no dicen de algunos hechos las mismas cosas. Muy bien. Luego nos dice, en cambio, el evangelio atribuido a Juan no tiene ninguna relación demostrable con los sinópticos, aunque naturalmente también deriva de la misma miasma oral. Así que bueno, sin embargo, el de Juan, es más un tratado teológico que una narración histórica y exhibe sólidos vínculos tanto con las epístolas de Pablo como con la tradición apocalíptica judía. Nosotros conocemos en la tradición cristiana que el Evangelio de Juan es un evangelio apocalíptico y por lo tanto remite directamente a la tradición apocalíptica judía. Y también tiene una gran relación con todo el trabajo escrito de Pablo, a través de sus epístolas. Así que muy bien. El de Juan fue compilado, como lo aclaran las palabras finales, y hay pruebas de graves manipulaciones
en los manuscritos más tempranos, además de simple desorden. O sea que el de Juan tenemos claro que alguien le metió mano a lo que nosotros conocemos y que está incluso armado en forma desordenada con relación a su original. ¿Verdad? Dice, el capítulo 5 debería seguir al capítulo 6 y el último capítulo, el 21, es sin lugar a dudas un agregado posterior. Estas imperfecciones, y vamos a terminar por acá, estas imperfecciones se añaden a las dificultades usuales de la evaluación. Los 4 evangelios son documentos literarios que tienen una antigüedad de 1900 años y padecen los problemas originados en las transmisiones manuscritas. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí para no complicar más la cosa, porque ya la tenemos bastante complicada. Es decir, que los evangelios, en vez de aclararnos, nos siguen oscureciendo el tema, o por lo menos no nos lo siguen aclarando. Y a esto nosotros tenemos que agregar, que lo veremos el viernes que viene, que junto a estos escritos evangélicos aparecen otros escritos evangélicos que no han sido recogidos por el canon. Y eso veremos el viernes que viene, cuáles son y por qué no son recogidos por el canon y qué papel juegan en toda esta literatura evangélica que llegó hasta nuestros días. Muy bien, lamento seguir con temas que oscurecen, complejizan, pero es de lo que se trata, ¿verdad? Saber que los 2 primeros siglos y medio del cristianismo son un verdadero lío. Y de ahí surge la religión cristiana, tal como la conocemos actualmente. Muy bien, queridos, espero que pasen una linda semana, sigan cuidándose mucho. Lo de las vacunaciones está funcionando en forma estupenda, o sea que me parece que todos los que no se hayan vacunado todavía y se vayan a vacunar, van a ver que eso marcha como un tiro, funciona fenomenal, en poquito tiempo uno está afuera sin ningún problema. Y bueno, ánimo y sigan cuidándose, mucha suerte, los quiero mucho, nos estamos viendo la semana próxima. Chau, chau.